Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya lo tenemos aquí, uno de los juegos más esperados de este 2023 y para muchos de los últimos años. Hogwarts Legacy no es solo un título más. Aquí está en juego no defraudar a los millones de seguidores del universo de Harry Potter. La nostalgia y el cariño a esta saga debe tratarse con cuidado, y parece ser que lo han conseguido con este Hogwarts Legacy. Con lo que sabemos hasta ahora del juego, ¿creéis que puede merecer la pena? ¿Qué clase de pregunta acabo de hacer? ¿Que si merece la pena? Pues claro, aquí no hay duda. Esto es un juegazo. Así que, dejando claro esto, aunque pueda parecer un spoiler, en lo que nos vamos a centrar es en lo que nos va a ofrecer el juego, y ya os digo que es mucho y bueno. Hogwarts Legacy forma parte del universo de Harry Potter. Sí, ese niño con gafas que hacía magia con su varita, pero le costaba ligar. Algo que nunca he entendido. Warner Bros. Y el estudio Avalanche Software llevan años trabajando en este título que forma parte del universo de Potter, aunque no tenga nada que ver con los libros de la autora británica J.K. Rowling. Esta ni siquiera ha participado en el juego. Aquí nos encontramos con una historia nueva, que transcurre 100 años antes de las aventuras de Harry. Todo tiene lugar en la Escuela de Magia y Hechicería Hogwarts. Es el año 1890 y junto a un amigo, el profesor Fig, deberemos descubrir de dónde venimos, quiénes fueron nuestros antepasados y saber más de cuál es nuestra línea de sangre, junto con las magias que podamos conjurar. Incluso la magia oscura. Nos hablan que dentro de ti existe un antiguo secreto que amenaza con descubrir el mundo mágico. Por supuesto, aparte del profesor Fig, también tendremos nuestros compañeros de clase, sobre todo 3 estudiantes que nos ayudarán en la aventura. Iremos reclutando a estos amigos de uno en uno y ellos también tendrán sus propias misiones y mecánicas, por lo que será un divertido añadido a la historia. Esto es algo interesante que iremos viendo durante el juego, pero hay una trama más importante quizás. La historia principal de la campaña será la de buscar y acabar con unos enemigos llamados trasgos, y los hechiceros que están con ellos. Estos hechiceros serían los auténticos villanos de la historia. Ranrock y Victor Rongood son humanos, pero terriblemente poderosos. Ellos son los que están movilizando a los trasgos para acabar con el Ministerio de Magia. Deberemos descubrir escondites donde puedan estar estos especies de orcos y luchar contra ellos. El fin de todo será acabar con los trasgos y, por supuesto, los hechiceros malignos. Los profesores serán muy importantes. Aparte de Fig, también conoceremos al profesor de encantamientos, al de defensa contra la magia oscura, el de pociones, el de hierbas o el de adivinación. Todos parecen encantadores, nunca mejor dicho, aunque luego tenemos al director Nigelius Black, que todavía se le recuerda por ser el director más odiado de la historia de Hogwarts. No olvidemos que estamos ante un juego de mundo abierto. Esto es una de las cosas que más nos llaman la atención, ya que, además de poder pasear por todo el castillo, también podremos salir fuera y descubrir el mundo exterior. Esto lo podremos hacer andando, subidos en nuestra escoba o montados sobre animales mágicos.
Todo esto con un nivel gráfico preciosista que te dejará la boca abierta y a más de uno se le caerá alguna lagrimita. También podremos jugar a minijuegos como puede ser la petanca o el de abrir cerraduras. La cosa es que no pararemos de hacer cosas en este mundo mágico y maravilloso. Por supuesto, lo que más haremos es explorar y descubrir cosas, pero también hay combate, y del bueno. Con nuestra varita y los hechizos aprendidos disfrutaremos peleando. Estos hechizos son divertidísimos, como el levioso que hace flotar al enemigo para luego golpearlo, u otros como Crucio, que es un hechizo oscuro con el que haces que el adversario se retuerza de dolor. No todos los hechizos son para combatir, también tendremos por ejemplo reparo, que es para arreglar elementos rotos, o los que nos pueden hacer invisibles. Algo que esperábamos todos era el poder jugar al Quidditch montados en nuestra escoba, pero ya nos han dicho que no tendremos este deporte. Lo que sí hemos visto es el gran estadio, así que quizás signifique que lo implementen en un futuro DLC. Dejemos este sueño en pausa. Bueno, son muchas cosas las que nos ofrece este título. El 10 de febrero nos llega a consolas y PC, y ya tengo claro que será uno de los grandes títulos del año. Ya solo me queda recordaros algo muy importante, y es que vuestro me gusta y suscripción me ayudan un montón. Hasta el próximo vídeo, gamers.